¿Y si no era amor lo que buscaba? ¿Y si en realidad era pertenecer a sí misma? Durante años creyó que el amor se parecía a esperar mensajes que nunca llegaban, esperar gestos que no nacían, esperar que alguien, finalmente, la viera, la eligiera, la entendiera. Pero en su espera algo se apagaba lentamente. No era su luz, era su energía. Esa energía que había aprendido a esconder detrás de sonrisas que no decían la verdad, detrás de cuidados que nadie pedía, detrás de una lealtad silenciosa que a veces rozaba la autoaniquilación. Carl Jung lo explicó con una claridad que dolía. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y ella había negado algo fundamental. Su hambre de amor no era hacia el otro, era hacia sí misma. Porque cada carencia no sanada se convierte en una cadena invisible, una cadena que la obligaba a quedarse donde ya no era bienvenida, a callar cuando su alma gritaba, a dar, incluso cuando ya no le quedaba nada. Hoy no te hablaré de cómo conseguir que él regrese, ni de cómo atraer a alguien más. Hoy hablaremos de otra atracción, la de una mujer con su energía intacta, con su alma despierta, con su carencia convertida en poder. Si estás aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya sabe que la carencia no se cura con amor externo, sino con una reconexión interna, una rendición íntima, un acto de autoelección radical. Y si alguna parte de esta historia ya empieza a sonar como la tuya, te invito a quedarte. Este no es un video más, es un espejo. Es un espacio sagrado donde cada palabra puede abrir una grieta, para que por fin entre la luz. ¿Qué sucede cuando una mujer deja de necesitar y empieza a elegir? Ahí comienza la transformación. Pero esa historia, su historia, empieza en un silencio. En uno de esos silencios que no se oyen, pero se sienten como un grito enterrado. Y en ese silencio, ella decidió desaparecer un poco, para encontrarse por completo, y cuando lo hizo, ya no era la misma, ni su energía. Ella no lo sabía al principio, pero no estaba esperando un mensaje, ni una llamada, estaba esperando validación. La validación de sentirse importante, de saber que su presencia significaba algo, de comprobar que su amor era suficiente para no ser olvidada. Pero pasaban los días, y lo único que volvía era el eco. Ese eco sutil, doloroso, que deja el vacío cuando alguien se aleja sin decir adiós. No fue un portazo, fue una retirada lenta, educada, invisible. Y eso dolía más, porque ella seguía ahí, entregando su energía como un río que no pide nada a cambio. Pero él ya no bebía de esas aguas. A veces lo miraba, sin que él lo notara, y se preguntaba en qué momento dejó de ser la mujer que lo hacía vibrar. ¿Fue su intensidad, su entrega sin condiciones, o simplemente su falta de límites? Vivía en una danza desequilibrada. Él marcaba el ritmo, y ella se esforzaba por no quedarse atrás, aunque su alma ya no bailara. Lo más doloroso no era el abandono físico, era la invisibilidad emocional. Estar cerca y no ser vista, hablar y no ser escuchada, amar y no ser elegida. Ese era su verdadero duelo. No lloraba por lo que él no daba, lloraba por todo lo que ella entregaba sin retorno. Cada vez que lo justificaba, cada vez que lo perdonaba en silencio, cada vez que se adaptaba para no incomodar, una parte de ella se reducía. Y en esa reducción emocional nació su herida más profunda, la creencia de que debía ser menos, para ser amada más. Pero el amor que exige tu autoaniquilación no es amor, es dependencia, es miedo vestido de apego, es hambre disfrazada de romanticismo. Y ella lo sabía, no con la mente, sino con el cuerpo. Su cuerpo hablaba, con insomnios que no podía explicar, con nudos en la garganta que no eran físicos, con un cansancio existencial que no se curaba con descanso. Ese era el lenguaje de su sombra, la parte de ella que pedía ser vista. No por él,
sino por ella misma. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tu amor no tuviera eco, como si fueras leal a alguien que ya no recuerda quién eres. Si esta historia resuena contigo, es porque, tal vez, también has amado desde la carencia. Y no estás sola. Miles de mujeres han recorrido este mismo laberinto. Muchas aún están allí, pero otras ya encontraron la salida. Y el primer paso para salir es nombrar la herida, porque lo que no se nombra, te consume. Ella lo hizo en silencio, frente al espejo. No gritó, no escribió cartas, no pidió explicaciones, solo se miró. Y por primera vez, en mucho tiempo, no buscó a él en sus pupilas, se buscó a sí misma. Ese día entendió algo devastador y liberador a la vez. Su dolor no venía solo de lo que él hacía, sino de todo lo que ella permitía. De haber hecho del amor una ofrenda, sin preguntarse nunca si su altar era digno. De haberse convertido en una cuidadora de ausencias, una jardinera de un vínculo donde ya no florecía nada. Y sin embargo, no lo odiaba, porque él solo había reflejado su herida más antigua, la creencia infantil de que debía ganarse el afecto, de que su valor dependía de cuánto diera y cuán poco pidiera. Era la niña invisible que se convirtió en mujer silenciosa, la mujer que, por miedo a perder, nunca se eligió. Y es ahí donde muchas se rompen, no en el adiós, sino en la espera de que alguien vea lo que ni una misma se atreve a mirar. ¿Y tú? ¿Sigues esperando que alguien más valide tu existencia? ¿O estás lista para mirar hacia adentro y empezar a reconocerte? Déjame en los comentarios si alguna vez sentiste que amabas más de lo que recibías. Este espacio es para ti, para tu historia, para tu herida, porque toda herida, cuando se mira con compasión, se convierte en una puerta. Y ella, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de abrir la suya. No hubo un grito, no hubo una pelea, solo un día. Ella dejó de insistir, y en ese silencio, algo tembló. No afuera, sino adentro. Ya no era capaz de sostener lo insostenible, no por orgullo, no por revancha, sino porque su alma, literalmente, ya no tenía fuerza para seguir doliendo sin ser escuchada. La ruptura no llegó como una tormenta, llegó como una rendición, como cuando una flor, sin agua ni sol, simplemente se cierra. Ese día no escribió, no lloró, no reclamó, solo se quedó sentada en su cama, mirando un punto fijo, como si su cuerpo estuviera presente, pero su espíritu ya hubiera partido. Y en ese vacío, se encontró con algo que evitaba desde hacía años, su sombra, la parte de ella que se había cansado de complacer, de disculparse por existir, de agachar la cabeza para no parecer demasiado intensa. La sombra no era un monstruo, era una niña abandonada emocionalmente, que había aprendido que para ser amada, debía ser útil, perfecta, conveniente. Y ahora esa niña gritaba desde dentro. No pedía amor, pedía liberación. Fue entonces cuando comprendió que su mayor agotamiento no era físico, era emocional, era espiritual. Estaba exhausta de estar disponible para todos, menos para sí misma, de sostener vínculos que solo funcionaban si ella se olvidaba, de ser fuerte para no incomodar, de ser buena, hasta volverse invisible. Ese día, por primera vez en años, no se peinó. No revisó el teléfono. No esperó que él escribiera. No porque no le doliera, sino porque el dolor había cambiado de forma. Ya no era una súplica hacia afuera. Era un reclamo hacia adentro. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo se había perdido tanto en nombre del amor? Y entonces vino el momento más brutal. El momento donde lo entendió todo. No fue él quien la traicionó. Fue ella. Ella, cada vez que dijo sí, cuando quería decir no. Cada vez que se quedó, cuando quería irse. Cada vez que priorizó el deseo ajeno por encima de su intuición. Esa traición silenciosa, la de negarse a sí misma,
fue la que partió su alma en dos. Y al ver eso, no pudo evitar llorar, pero no como antes. No eran lágrimas de abandono, eran lágrimas de revelación, lágrimas que lavaban la venda, lágrimas que dejaban ver lo que siempre había estado ahí. Ella, ya no en función de otro, ya no como reflejo de una historia romántica, sino como una mujer rota y a la vez entera, porque dentro de esa grieta, dentro de ese colapso, nació algo nuevo, una conciencia que decía, si no me elijo, nadie más lo hará por mí. Ese fue el comienzo. No hubo aplausos, no hubo testigos, no hubo celebración. Solo una mujer frente a su sombra, frente a su espejo, frente a su herida, diciendo por fin, basta. Basta de mendigar migajas de afecto. Basta de amar desde el miedo. Basta de perseguir cuando el alma pide reposo. Y si tú, al escuchar estas palabras, sientes que una parte de ti también quiere decir basta, entonces es porque estás lista. Lista para mirar tu herida no con culpa, sino con compasión. Lista para dejar de justificar lo que te rompe. Lista para dejar de romantizar tu propio abandono. Déjame en los comentarios si alguna vez te traicionaste a ti misma en nombre del amor. Tu historia puede resonar con muchas otras, porque lo que no se dice, se repite, y lo que se comparte, se sana. La sombra que ella enfrentó no desapareció, pero dejó de gobernarla, y al dejar de luchar contra ella, empezó a integrar algo poderoso, el derecho a ser compleja, el derecho a ser profunda, el derecho a no explicarse más, porque una mujer que se reconcilia con su sombra no necesita perseguir nada. Su energía empieza a hablar por sí sola, y aunque aún no lo sabía, esa energía, silenciosa, serena, poderosa, iba a cambiarlo todo. Carl Jung no hablaba de mujeres rotas, hablaba de mujeres divididas, entre la máscara que el mundo espera y la voz silenciada de su alma. Ella era esa división encarnada. La parte que mostraba al mundo era funcional, generosa, fuerte, pero la parte que callaba era la que gritaba más fuerte por dentro. Y ahí es donde Jung ofreció su mayor llave, la sombra. No como un enemigo, sino como la parte negada de nosotras mismas. Aquello que escondemos por miedo al rechazo, por no parecer difíciles, demandantes, demasiado. Su sombra no era su oscuridad, era su verdad. Esa verdad que decía, estoy cansada de fingir que no necesito nada. Estoy harta de conformarme con las sobras. Ya no quiero ser la opción segura, quiero ser mi elección sagrada. Porque cuando una mujer reprime sus necesidades más profundas, no desaparecen, se proyectan. Y eso también lo explicó Jung. Todo lo que no aceptamos en nosotros mismos, lo proyectamos en los demás. Ella proyectaba. Esperaba que él le diera amor incondicional, porque ella no sabía dárselo a sí misma. Esperaba que él la eligiera, porque nunca se había sentido digna de elegirse sola. Y así, la herida se repetía en bucle, una relación tras otra, una entrega tras otra, una renuncia silenciosa tras otra, hasta que entendió la diferencia entre dos formas de amar. Amar desde la carencia y amar desde la elección. Cuando amas desde la carencia, buscas que te llenen. Cuando amas desde la elección, compartes lo que ya cultivaste. Y ella no había cultivado amor propio, había cultivado necesidad. Por eso cualquier muestra de afecto le parecía un oasis. Por eso aceptaba lo mínimo como si fuera lo máximo. Por eso confundía intensidad con conexión. Pero entonces algo cambió. Jung también hablaba de individuación, un proceso íntimo, doloroso y sagrado, el regreso a una misma. Y ese regreso no es cómodo. Es un despojo, una caída libre hacia la autenticidad. Significa mirar cada parte de ti que evitaste. Tu enojo, tu necesidad, tu miedo, tu deseo de control, tu profunda tristeza no llorada.
Ella las miró una por una, como quien visita tumbas antiguas, no para quedarse allí, sino para comprender qué parte de sí misma había sepultado para ser aceptada, y entendió que ser la mujer buena había sido su armadura y también su prisión, porque cuando no te permites sentir lo que sientes, terminas amando desde el hambre, deseando desde la escasez y entregando desde el miedo. Ella había sido amable cuando quería gritar, flexible cuando necesitaba poner límites, paciente cuando estaba al borde del colapso, todo en nombre del amor. Pero ese amor era su misión emocional. Ahí fue cuando lo comprendió de verdad. No se trataba de cambiar a él, ni de hacer que la viera. Se trataba de verse a sí misma con una mirada que nunca antes se había permitido. Una mirada sin juicio, una mirada con ternura, una mirada que dijera, estás herida, pero también estás despertando. Y eso era lo que Jung le ofrecía desde sus palabras, como si él también hubiera caminado su mismo laberinto. La promesa de que dentro de la herida vive la medicina. Que el dolor no es un castigo, es una puerta hacia su yo auténtico, el que no necesita gritar para ser escuchada, el que no se anula para ser amada, el que no se adapta al molde de nadie, porque ya se eligió a sí misma. Y aquí va la revelación más poderosa. Ella no necesitaba más amor, necesitaba menos abandono propio, menos justificaciones, menos silencios disfrazados de fortaleza, menos adaptaciones que borraban su esencia. Porque cuando una mujer deja de abandonarse, su energía cambia, y con ella cambia todo lo que atrae. Su campo energético se transforma, y ya no vibra con quien no sabe verla. Ya no se conforma con lo que no la honra. Ya no se rompe para sostener a nadie. Y aunque aún no sabía cómo sería el camino, algo dentro de ella ya había despertado. Una intuición antigua, sabia, que susurraba, no viniste a rogar, viniste a recordar. No fue una iluminación. No hubo un momento épico ni música de fondo. El renacimiento llegó como llega el sol después de la tormenta, sin pedir permiso, sin hacer ruido, pero trayendo consigo una claridad que no se negocia. Ella despertó una mañana y algo era distinto. No había desaparecido el dolor, pero ya no le gobernaba. Lo sintió en su respiración, en la manera en que ya no revisaba el teléfono al abrir los ojos, en ese silencio que ya no se sentía vacío, sino sagrado. Había vuelto a sí misma, no a la mujer que todos querían, ni a la que ella pensaba que debía ser para ser amada, sino a la mujer que es cuando se permite ser sin miedo. Y en esa nueva versión, su energía era distinta. Ya no necesitaba explicar tanto, ni justificar su sensibilidad, ni pedir disculpas por sentir demasiado, porque ahora entendía que su sensibilidad no era una debilidad, era su brújula. Aprendió a escucharse, a reconocer cuando su cuerpo se contraía frente a una mentira disfrazada de cariño, cuando su intuición la llamaba a irse, aunque la razón aún quisiera quedarse. Ya no perseguía, ya no insistía, ya no suplicaba, porque una mujer que se elige deja de negociar su dignidad. Y eso no la hizo más dura, la hizo más suave, pero con límites. Límites silenciosos, amorosos, inquebrantables. Ya no decía sí por miedo a perder. Decía no con la paz de quien ya no teme quedarse sola, porque comprendió algo sagrado. La soledad no es castigo, es espacio. Espacio para florecer, para reencontrarse, para construir una vida que no dependa de ser elegida, sino de ser respetada. Y entonces sucedió, sin buscarlo, sin planearlo. Él volvió, como vuelven aquellos que sienten que algo cambió, y no saben por qué. Notó en ella un magnetismo nuevo, una serenidad que lo desconcertaba, una distancia dulce, un brillo distinto en la mirada, pero ya no era el centro de su universo. Ya no tenía el poder de derrumbarla con un mensaje o con su ausencia. Ella lo miró, y en ese instante supo.
Ya no era la misma mujer que lo esperaba. Ahora era la mujer que se esperaba a sí misma. Y eso lo cambió todo, porque ahora su energía no decía, ámame. Decía, mírame, si puedes. Y no todos pueden. No todos pueden sostener la luz de una mujer que ha abrazado su sombra, que ha besado su herida, que ha dejado de mendigar y ha empezado a irradiar. Ella no buscaba amor. Ella era amor. Un amor que no se entrega para ser validado, sino para ser compartido. Y por eso, ahora elegía diferente. Ya no elegía desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no aceptaba lo que llegaba, elegía lo que permanecía. Y si algo no honraba su nueva versión, ella lo soltaba con paz. Porque una mujer renacida no suplica, no ruega, no insiste. Ella agradece y se va. Si tú estás sintiendo ese llamado, si hay una parte de ti que quiere dejar de correr detrás de lo que no vibra contigo, entonces estás en el borde de tu renacimiento. No necesitas saber cómo, solo necesitas decidirte, elegirte, y si llegaste hasta aquí, quizás ya lo hiciste. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de ti estás lista para renacer? Tu historia puede abrir el camino para muchas otras. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete para seguir recibiendo palabras que te abracen desde lo profundo. Y compártelo con otra mujer que necesite recordar quién es, antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Porque la mujer que ha sanado su carencia es la mujer que se convierte en casa para sí misma, y desde ahí todo cambia. Al final, ella no necesitó respuestas, solo necesitó volver a sí misma. Descubrió que la carencia no se cura esperando que alguien la llene, sino recordando quién eras antes de que te enseñaran a vaciarte por amor. Porque sanar no fue dejar de amar, fue dejar de abandonarse en nombre del amor. Ella no dejó de sentir, no dejó de cuidar, no dejó de amar profundo. Pero ahora, amaba distinto, desde un lugar donde su alma ya no mendigaba, donde su valor no dependía de ser elegida, donde su silencio ya no era una cárcel, sino una declaración, un espacio sagrado, una pausa con propósito, una presencia que no grita, pero se siente. Eso es lo que sucede cuando una mujer sana su carencia. Su energía cambia, y con ella cambian sus decisiones, sus relaciones, sus límites, su vida. Ya no busca pertenecer, sabe que pertenece a sí misma. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, es su mayor revolución. No necesita demostrar nada, no necesita convencer a nadie, porque su sola presencia es claridad, es verdad, es magnetismo sereno. Ella aprendió que el amor no siempre sana, pero la verdad sí. Y su verdad era esta: no volvería a cruzar sus propios límites para ser amada. Ya no más. Si estas palabras resonaron contigo, deja tu historia en los comentarios. Tu voz puede ser la chispa que despierte a otra mujer. Suscríbete para seguir sanando juntas, en este espacio donde las heridas no se esconden, se honran. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, envíaselo como un abrazo silencioso, porque a veces todo lo que una mujer necesita es escuchar que ya no tiene que romperse para ser amada. Sanar no es olvidar lo que dolió, es recordarlo sin perderte en ello. Es mirar atrás con gratitud, no con culpa. Es caminar hacia adelante con una nueva certeza. Ella se eligió y nunca más volvió a abandonarse.